Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo están, muchachos? Muy buenas tardes a todos. Bien, vamos a pasar ya a la clase oficial de este tercer tema que no hemos visto nada en las clases presenciales, ¿ya? Entonces, faltando algunos minutos para terminar la clase, voy a explicarles acerca de lo que es la plataforma. Tienen que apagar, por favor, sus micrófonos para que no haya ese eco. Pero tenía una duda yo. Muchachos, Aló, Inge, ¿me escucha? adelante. Inge, con Te cuestión escucho. en relación a a la plataforma, las tareas, en el tema, por ejemplo, en el tema 1, la tarea era un cuestionario para marcar los incisos directamente en la plataforma. Y a mi opinión, ese era un proceso más sencillo, no tan complicado. Y ahora en el tema 2 ya se ha puesto las tareas como en formato de cargar los archivos a la plataforma. Y eso de los incisos, Inge, ¿no podría volver a ser como en el tema 1 la tarea Sí, que nos dejó? ya. Sí, yo pensé que no estaban manejando la plataforma y es por eso que en la segunda tarea ya lo he cargado como archivo. Pero vamos a hacer lo siguiente. Entonces, a partir de la tercera tarea de este tema que ya empezó, balance de archivo. Para los que no puedan acceder como cuestionario, pues lo bajan, responden y me reenvían como archivo. Y los que puedan responder usando el cuestionario, entonces ahí entran y responden, no hay problema, ¿ya? Pero a partir de la tercera Sí. tarea va a tener que ser, la segunda la vamos a dejar tal como está, pero a partir del tercer tema, que es este justamente el que vamos a avanzar, voy a hacer de las dos formas para facilitar a todos los que ya saben manejar y a los que no pudieran entrar, entonces como archivo lo vamos a cargar también. Pero va a ser la misma tarea, presentada de dos formas, pero a partir de este tema vamos a hacer, ¿ya? Está bien, ingeniero. Bien, muchachos, muy bien. Bien, y a la anterior clase hemos empezado a hablar acerca de lo que es el tema de balance de materia. Hoy día, en esta pequeña pizarra, he colocado los puntos que deberíamos tratar en una clase, en un curso normal, presencial, los puntos que deberíamos tratar, ¿no? De este contenido, del tema de balance de materia y estequiometría. Por razones de tiempo, ya estamos en junio, debemos terminar hasta julio. Ya no podemos abordar todos los aspectos que concierne, ¿no?, al tema de balance de materia. No podemos entrar ya a explicar todos los puntos. Entonces, ¿qué es lo que voy a indicar de estos puntos? De, de estos puntos que son parte del contenido del tema de balance de materia, leyes ponderales, creo que les he dejado o les voy a entregar un artículo donde ustedes tienen que hacer una comparación de las diferentes leyes ponderales, que no voy a entrar a explicar por el tema de tiempo. Pero ustedes van a tener una tarea un artículo donde van a analizar y comparar estas leyes ponderales, si son iguales, son diferentes, qué entienden de cada uno, ¿ya? Entonces, esto no se va a ver ya en nuestras clases que estamos haciendo de Zoom. Composición centesimal, fórmula empírica y molecular, igualación de ecuaciones. Por lo menos esto de igualación de ecuaciones han visto en el curso del preuniversitario y obviamente también han visto en colegio. No voy a entrar a ver esto porque sí nos va a llevar tiempo
son varios métodos que se usan. El método ion-electrón es el recomendado, pero no voy a entrar en este detalle porque se nos va a consumir nuestras clases, ¿ya? Tampoco les voy a pedir en el examen ni en las tareas que ustedes igualen una ecuación. Por ejemplo, la ecuación de arriba, para poder trabajar, tendríamos que igualarla. Y habría que igualar siguiendo algún método, ¿no? Y el método más recomendable, más preciso en relación a los otros o a los otros tres métodos que también podríamos usar, es el método ion-electrón. Pero no vamos a revisar, no vamos a revisar el principio de estos métodos. Nosotros vamos a indicar que ya la ecuación está igualada. Yo en este momento, para el ejercicio que voy a desarrollar acá, voy a anotar sus coeficientes directamente sin entrar a la igualación como tal. Por razones de tiempo, reitero, no vamos a entrar. Yo tengo la satisfacción de decir, ustedes han revisado y han recordado un poco esto de colegio en el curso preuniversitario. Por lo tanto, creo que eso ya para mí es suficiente. En cambio, sí, acá es donde le vamos a dar énfasis en el tema de balance de materia, que es el tema 3 o capítulo 3. Acá es donde vamos a explicar, hacer ejercicios, porque toda esta parte, todo lo anterior nos conduce precisamente a revisar y entender lo que es esta parte de la estequiometría a través de una reacción química. Esta es una reacción química para conocer acerca de los reactivos limitantes, el reactivo en exceso dentro de una reacción, cuánto se forma de los productos de una reacción química y qué rendimiento tiene una reacción química, no tanto teóricamente en el cálculo que hacemos, como lo que podría suceder en el laboratorio, ¿ya? Entonces, esta parte es donde le vamos a dar énfasis. Sobre eso, reitero, es lo que vamos a evaluar como tema correspondiente capítulo 3. Esto no voy a tomar en cuenta ni en la tarea, reitero, ni en el examen, a pesar de que les he mandado en la plataforma un documento completo. Si tienen el tiempo suficiente, pueden leer todo ese contenido para entender mejor, pero acá es donde me voy a centrar para entender, digamos, este principio de lo que se presenta fundamentalmente la estequiometría, que es parte de lo que es el principio del balance de materia. Bien, vamos a desarrollar un primer ejercicio. Vamos a desarrollar un primer ejercicio que voy a leer el enunciado y voy a anotar los datos y vamos resolviendo, ¿ya? En un experimento de laboratorio se hace reaccionar 17,3 gramos de óxido cuproso. 17,3 gramos de óxido de cuproso con 10 gramos, de sulfuro cuproso, ¿no? De sulfuro cuproso, ¿no? De acuerdo a la siguiente reacción. Esta es la reacción química, ¿no? Está diciendo que el óxido cuproso con el sulfuro cuproso generan lo que es el dióxido de azufre y cobre metálico. Bien, la pregunta del inciso A dice, ¿cuál es el reactivo limitante? ¿Cuál es el reactivo limitante? Bien. Y el inciso B luego vamos a anunciar para desarrollar el ejercicio. Primero, para desarrollar el inciso A, tenemos que hacerlo en función a los datos que tenemos, pero principalmente tenemos que hacerlo en función a la ecuación química igualada. Lo primero que deberíamos hacer es igualar esta ecuación. Si revisamos,
Aquí hay un átomo de oxígeno y del otro lado de la ecuación hay dos, por lo tanto no está igualado. Deberíamos emplear preferentemente el método del ion-electrón e igualar la ecuación. Entonces asumamos que sabemos, no conocemos, igualamos haciendo uso del método del ion-electrón y llegamos a esta igualación. En la igualación llegamos a determinar esos coeficientes por los cuales ahora nuestra ecuación debería estar igualada. Simplemente a ojo, aquí hay dos átomos de oxígeno, dos átomos de oxígeno. 4 de cobre más estos dos son 6. Y de este lado hay 6 átomos de cobre. Uno de azufre, por lo tanto la ecuación está igualada. Entonces debemos partir, ¿no? En la estequiometría, debemos partir, estamos haciendo la estequiometría con reacción química, o sea, mediante una ecuación química. Y la ecuación química tiene que estar igualada. Vuelvo a insistir, acabamos de usar el método de ion-electrón y hemos llegado a determinar esos coeficientes, por lo tanto, al verificar, nuestra ecuación está igual. Bien, el ejercicio dice, tengo 17,3 gramos del óxido cuproso y tengo 10 gramos del sulfuro cuproso. A partir de estos valores, se pide que determinemos cuál es el reactivo limitante. O sea, a partir de estos reactivos, nosotros deberíamos calcular cuánto de estos productos se va a formar. O sea, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto del dióxido de azufre se forma, ¿no? Lo tengo que hacer a partir de lo que se llama el reactivo limitante. El reactivo limitante es una de estas dos sustancias que están reaccionando. Uno de ellos es el reactivo limitante. Supondremos que es el óxido cuproso. Entonces, a partir de 17,3 gramos del óxido cuproso, calcularía el dióxido de azufre, cuánto se ha formado, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál de estos dos es el reactivo limitante? Ese concepto lo vamos a aclarar haciendo el cálculo para saber cuál es el reactivo limitante. Procedemos de la siguiente manera. Digo 17,3 gramos del óxido cuproso. Toda esta cantidad del óxido cuproso, quiero que se consuma todo en la reacción. Que me quede cero, que no quede nada, ¿no? Quiero que ya no haya 17,3 gramos del óxido cuproso. Por lo tanto, ¿cuántos gramos de sulfuro cuproso voy a necesitar? Tengo 10 disponibles, pero podría ser que necesite más de 10. O podría ser que necesitemos menos de 10. Entonces, en función a saber cuánto de sulfuro cuproso requiero para que todo esto se consuma, ahí voy a identificar cuál es el reactivo limitante. Entonces, hacemos el cálculo, ¿no? Quiero que se consuma los 17,3 gramos del óxido cuproso. ¿Cuánto necesitamos del sulfuro cuproso? Para hacer eso, voy a necesitar los pesos moleculares de las sustancias. Necesito el peso molecular del óxido cuproso. El óxido cuproso, si sacamos su peso molecular, es 144 gramos. ¿Ya? 144 gramos representa ser un mol. El peso molecular es gramo mol. Ahora, de este compuesto, ¿no? De este compuesto, que es el óxido cuproso, tengo que llegar al sulfuro cuproso. ¿Ya? Entonces, para pasar del óxido cuproso al sulfuro cuproso,
tengo que usar la ecuación química. Me fijo. 2 moles, 2 moles de 2 moles del óxido cuproso está reaccionando con 1 mol del sulfuro cuproso. Aquí hay 1 que no se anota, eso entiende que esto es 1. Está reaccionando con 1 mol del sulfuro cuproso. ¿Ya? Si nos fijamos, he pasado de esta sustancia química que es el óxido cuproso, he pasado al sulfuro cuproso. Y lo he hecho a través de la relación mol a mol. Entonces, la estequiometría es una relación que permite la reacción de una sustancia y la producción de otra sustancia, pero a través de la equivalencia mol a mol. Estoy pasando acá del óxido cuproso al sulfuro cuproso a través de la relación mol a mol. Esa es la relación estequiométrica. Entonces, eliminamos las unidades del óxido cuproso. Mol del óxido cuproso se va y ya he llegado al sulfuro cuproso. Pero necesito llegar a la cantidad expresada en gramos. Aquí está en mol. Para llegar a gramos, tengo que usar el peso molecular del sulfuro cuproso que está dado en gramos mol. Entonces, el peso molecular del sulfuro, del sulfuro cuproso, el peso molecular del sulfuro cuproso, ¿cuánto es? A ver, saqué. Decir, 1 mol del sulfuro cuproso, ¿cuántos gramos representa? ¿Cuántos gramos representa? ¿Alguien una manito ahí? ¿Cuánto es el cobre? ¿Cuánto es el peso atómico del cobre? Es 160 gramos, ¿no ve? Ya. Esto sería 160 gramos del sulfuro de cobre. Listo. Este mol con este mol se va y el resultado final me da en gramos de sulfuro de cobre. Sulfuro cuproso. A ver, multipliquen por favor 17,3 por 160 y luego lo dividimos entre 144 por 2. ¿Cuánto nos da? Reitero, 117,3 por 160 y ese resultado lo van a dividir entre 144 por 2. ¿Cuánto nos da? ¿19,22 en qué? ¿Me reiteras, por favor? 19,22. Perfecto, muchas gracias. Entonces, el sulfuro cuproso me da 19,22 gramos. ¿Ya? La pregunta era la siguiente. Estamos buscando cuál de los dos es el reactivo limitante, cuál de estos dos. Para que se consuma los 17,3 gramos del óxido cuproso, necesito 19,22 gramos del sulfuro cuproso. Y solamente yo tengo 10 gramos, no tengo los 19,22, solamente hay 10 gramos
para que sea partícipe de la reacción. Entonces, estos 17,3 gramos no se va a poder consumir todo porque no hay 19,22, solamente hay 10. ¿Quién está limitando que se consuma todo esto? El puro cuproso, porque no disponemos de 19,22, solamente disponemos de 10. Por lo tanto, al solamente haber 10, esto no se va a consumir todo. Por lo tanto, el reactivo limitante es el sulfuro cuproso. Este es el reactivo limitante. ¿Ya? Bien. Entonces, en función del reactivo limitante, como inciso B, vamos a determinar lo siguiente. Dice, el inciso B, ¿cuántos gramos de cobre? Voy a borrar todo esto. Ya. ¿Cuántos gramos de cobre se van a formar de esta reacción entre el óxido cuproso y el sulfuro cuproso, ¿no? Entonces, para hallar la cantidad de cobre que se va a formar, tenemos que hacerlo en función del reactivo limitante. A partir del reactivo limitante y la cantidad que está en la reacción, debemos calcular, en este caso, uno de los productos que es el cobre. El reactivo limitante es el sulfuro cuproso. ¿Y cuánto tengo de sulfuro cuproso? Tenemos 10 gramos de sulfuro cuproso. Entonces, a partir de esta cantidad de sulfuro cuproso, calculemos cuántos gramos de cobre se van a formar producto de la reacción. Para llegar de aquí a este compuesto, tenemos que usar los pesos moleculares. Luego tenemos que usar la ecuación química en términos de coeficientes que son los moles de la reacción. Y ahí puedo determinar la cantidad del producto que en este caso me está pidiendo el ejercicio de cuántos gramos de cobre. Bien, peso molecular del sulfuro de cobre. El peso molecular del sulfuro de cobre es 160 gramos. 160 gramos representa ser un mol del sulfuro de cobre. Ahora vamos a llegar al cobre y lo vamos a hacer a través de la reacción química. ¿Cuántos moles de sulfuro de cobre están participando en la reacción química? Solamente un mol. Un mol del sulfuro de cobre va a permitir la formación de ¿cuántos moles de cobre? Por la igualación de la ecuación, estamos hablando de 6 moles de cobre. Acá se está produciendo lo que decimos las relaciones estequiométricas. Estoy pasando de una sustancia a otra sustancia química a través de la relación mol a mol. Entonces, si vamos simplificando estas unidades, ya hemos llegado a la cantidad de cobre, pero está expresado en mol. Lo vamos a expresar en gramos, ¿no? Es decir, un mol de cobre, ¿cuántos gramos representa de cobre? No, el cobre tiene por peso atómico 64 gramos, entonces 64 gramos de cobre. Mol de cobre se va y calculamos, multiplicamos 10 por 6 por 64 y todo eso luego lo dividimos entre 160 gramos. ¿Cuántos gramos de cobre se produce?
sáquenle por favor. Mientras tanto estoy volviendo a reiterar. Este producto que se ha formado, para calcular la cantidad que se forma, tengo que hacerlo en función del reactivo limitante. Al hacer esa determinación, hemos llegado a la conclusión de que el reactivo limitante es el sulfuro cuproso. El sulfuro cuproso en la reacción está entrando con 10 gramos. Entonces, a partir de 10 gramos de sulfuro cuproso, voy a determinar cuántos gramos de cobre se forman. Hemos hecho la relación, ahora hay que multiplicar 10 por 6 por 64 y luego lo dividimos entre 160. ¿Cuántos gramos de cobre se han formado? 24. Muy bien, muy bien. 24 gramos de cobre. ¿Ya? Perfecto, está muy bien. Ese es el resultado. Bien, ahora voy a hacer otro ejercicio similar sobre el reactivo limitante. Mañana pasamos clases a las 4 de la tarde. ¿Ya? 4 de la tarde. Voy a hacer ya otros ejercicios un poquito, relativamente un poco más complejos, pero mañana. Ahora lo que quiero es que me entiendan este concepto de cuál es el reactivo limitante, cuál es el reactivo en exceso. Bien, hagamos otro ejercicio. Dice, ya, dice así, la fosfina, que sería fósforo hidrógeno 3, pH 3, se obtiene de hidratar el fosfuro de calcio, eh, al combinar 60 gramos de fosfuro de calcio con 45 gramos de agua. ¿Cuántos gramos de fosfina se obtiene? Bien, el ejercicio está diciendo que 60 gramos de fosfuro de calcio reacciona con 45 gramos de agua. Y de esta reacción está preguntando cuántos gramos de fosfina se obtiene. Entonces, para saber cuántos gramos se va a formar de esta reacción química de fosfina, tenemos que hacer ese cálculo en función del reactivo limitante. Aquí tengo dos reactivos, tengo que definir cuál es el reactivo limitante. Definimos el reactivo limitante, ¿no? Supondremos que fuese el agua, entonces a partir de 45 gramos tendríamos que hallar la cantidad de fosfina. Si es el fosfuro de calcio, a partir de 60 gramos, debemos hallar la cantidad en gramos de fosfina. Pero antes de hacer eso, tenemos que verificar que la ecuación química esté igualada, ¿no? Veamos, revisemos. Calcio 3, calcio 3. Fósforo 2, no. Y aquí está fósforo 2. Hidrógeno 12. Hidrógeno aquí habría 2 por 3, 3 por 2, 2. Oxígeno 6, 3, 2 por 3, 6 oxígeno. La ecuación que yo anoté ahí ya está igualada, ¿no? Pero eso no siempre ocurre, o sea, se tendría que igualar. Bien, determinemos cuál es el reactivo limitante.
Ya. Voy a probar con el primero. Podría hacerlo también con el segundo. Da lo mismo, no hay problema. Si hago con esto, igual voy a poder identificar cuál es el reactivo limitante. Si pruebo con 45 gramos de agua, igual voy a identificar cuál es el reactivo limitante. Entonces, decimos, queremos que se consuma todos los 60 gramos de fosfuro de calcio. ¿Cuánto de agua voy a necesitar? ¿Será suficiente 45? ¿Necesitaré más de 45 o necesitaré menos de 45? Veamos, hagamos el cálculo. 60 gramos de fosfuro de calcio. Quiero que se consuma y quede cero, y ya no haya este reactivo en la reacción. ¿Cuánto de agua voy a necesitar? Para eso siempre necesitamos, para llegar de fosfuro de calcio, llegar al agua, necesitamos trabajar con los pesos moleculares. El peso molecular del fosfuro de calcio es 60 gramos, ¿no? No, esa es más. El peso molecular vendría a ser 182 gramos. A ver, 31 por 2, 40 por 3. 4 por 3, 12, 120 más 62, estamos hablando de 182. 182 gramos del fosfuro de calcio representa ser un mol del fosfuro de calcio. Ahora, a partir de acá, tengo que llegar al agua. Entonces, para llegar al agua, tengo que fijarme en los moles de la reacción química. Aquí hay un mol, ¿no? Un mol de fosfuro de calcio está reaccionando. Un mol de fosfuro de calcio, ¿con cuántos? 6 moles. Está reaccionando con 6 moles de agua. Aquí hacemos las relaciones estequiométricas. Estoy pasando de fosfuro de calcio al agua y lo estoy haciendo a través de la relación mol a mol. Entonces, a partir de aquí ya calculo qué cantidad de agua. Un mol de agua pesa 18 gramos. Entonces, ya hemos llegado, ¿no? Fosfuro de calcio se va. Mol de fosfuro de calcio se va. Mol de agua. Y tenemos la cantidad de agua que se requiere para que se consuma con los 60 gramos de fosfuro de calcio. Si hacemos este cálculo, ¿cuánto nos da? Hay una manito, por favor. Multipliquen 60 por 6 y por 18. Y luego lo dividen entre 182. ¿Cuánto nos da? Nos queda, creo, 5 minutitos. Acabaremos esto y mañana vamos a hacer otro ejercicio ya un poquito más rápido para ir tomando otros aspectos de lo que es una relación estequiométrica, ¿no? 35,60. Perfecto, muy bien. 35,6 gramos le voy a poner de agua. Excelente. Requiero 35,6 gramos de agua. Yo tenía disponible para la reacción 45 gramos. No necesito los 45, solamente necesitamos 35,6. Entonces, estos 60 gramos se va a consumir todo, no va a quedar nada, con 35,6 gramos del agua. El agua va a quedar sobrante, ¿no? Va a haber un exceso en el agua. ¿Cuánto es el exceso que va a quedar de agua en la reacción? Va a ser 45 menos 35,6 gramos. Esa diferencia es lo que va a quedar en exceso del agua, por hacer que se consuma
ese exceso del agua. ¿Quién va a hacer que se termine de consumir el agua en la reacción? El fosfuro de calcio, porque el fosfuro de calcio, como ya no va a haber nada, va a quedar cero, no va a permitir que termine de consumirse todo el exceso de agua que queda en la reacción. Por lo tanto, el fosfuro de calcio es el limitante, porque va a limitar que este exceso que va a quedar de agua no termine de consumirse. Entonces, el fosfuro de calcio representa ser el reactivo limitante. A partir del reactivo limitante debemos calcular la cantidad en gramos de fosfina. ¿Cuánto de fosfuro de calcio está en la reacción? 60 gramos de fosfuro de calcio. Entonces, a partir de acá, voy a determinar cuánto de fosfina se pone. Peso molecular del fosfuro de calcio, 180 gramos. Representa un mol de fosfuro de calcio, ¿no? Entonces, para ir a la fosfina a partir de fosfuro de calcio, tengo que hacerlo siempre a través de la ecuación química. Un mol, aquí hay un mol que no está anotado, y terminamos la clase antes de acabar el ejercicio. Mañana vamos a continuar. Ya. Bien, un mol de fosfina de calcio ha generado un mol de fosfuro de calcio, perdón, ha generado 2 moles de fosfina. Listo. Ya estoy en fosfina a través de la relación mol a mol. Entonces aquí utilizo el peso molecular. Un mol de fosfina, ¿cuántos gramos tiene? 31 más 3, 34 gramos de fosfina. Bien, si hacemos el cálculo rapidito, 60 por 2 por 34 y lo dividen entre 182. 60 por 2 y por 34 lo dividen entre 182. Debe darles 22,4,42 o algo así. Sí, Jesús, Ale. Perfecto, 22,42. Eso es. ¿Ya? Entonces, este cálculo lo estamos haciendo en función del reactivo limitante. Llamémoslo un poquito más complejo, pero la idea es esa, ¿ya? La idea es esto de las relaciones estequiométricas. Bien, si se corta, mañana vamos a continuar. Quiero indicarles que de los dos temas, conceptos fundamentales y gases, todo el material, todas las tareas, actividades, hasta este viernes tienen que hacerme llegar, porque ya eso va a conllevar demorar mucho luego y no hay tiempo. Entonces, hasta el viernes me envían esos trabajos y el día lunes les he pasado ya un aviso escrito al grupo de WhatsApp. El día lunes vamos a dar examen en el horario de 5 de la tarde, 6:30, primero conceptos fundamentales y luego vamos a dar examen de 6:30 a 8 sobre gases, ¿no? Lo voy a poner eso quiero quedar con